Amigos del Balance, estamos de vuelta con más de nuestro programa informativo de esta mañana. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir panel con Caroline Ávila, una gran amiga y también analista política muy valiosa, que vamos justamente a analizar con ella algunas decisiones y algunas cuestiones relacionadas a los hechos recientes en el país y este deterioro acelerado de nuestra democracia por ciertas conductas y rasgos claramente autoritarios del gobierno nacional. Caroline, un gusto que nos acompañes en este espacio. Ten la más cordial bienvenida para conversar con nosotros. Qué gusto, querido Álvaro, a ti y a todo el equipo que está pendiente de poner el balance en la información noticiosa que necesita este país. Felicitaciones por esta iniciativa. Para mí es un privilegio poder participar de esta generosa invitación de tu parte y, por supuesto, a los órdenes, ¿no? Tú mismo has mencionado ya en el titular de esta entrevista el balance, el análisis que tenemos que hacer sobre cómo le está yendo a la democracia en el caso del Ecuador, que lamentablemente replica lo que buena parte de los países de nuestra región siguen viviendo, algunos con mayor profundidad, otros con menos, pero que además forma, diremos, como una suerte de característica de los tiempos, ¿no? Y que requiere además sumo cuidado, suma atención, porque en un contexto digital, en un contexto polarizado, en donde la violencia verbal, violencia simbólica, violencia política está participando, diremos, y gozando de buena salud en estos contextos y organizaciones ciudadanas, pues es importante prestarle atención a la calidad de la democracia y no solamente al concepto. Tú ya estabas anticipando algo muy importante, Caroline, en esta introducción, y es que no solamente en nuestro país, sino que a nivel regional e incluso mundial se están viviendo cambios muy importantes en los modelos de gobernanza y de la administración de los estados en general. Vemos claramente que existe un deterioro de las democracias y una declive acelerada de el Estado de Derecho en múltiples partes del mundo, ¿no? Y Ecuador evidentemente no es una excepción, no es ajeno a este problema. ¿Tú a qué le podrías atribuir este desgaste acelerado que ha sufrido la democracia, no solamente aquí en Ecuador, sino en el globo? Claro. Bueno, hay varias razones. En primer lugar, un gran indicador de esa calidad de la democracia está en la libertad de expresión. Y la Sociedad Interamericana de la Prensa, con su índice famoso de Chapultepec, Ujú. recientemente hizo público cómo el Ecuador cae a 38,42 puntos, poniéndole en la categoría de alta restricción a la libertad de expresión. Desde el año 2020 no se veía un número así, lo que da una referencia de qué tan comprometida está nuestra sociedad en las restricciones de libertades fundamentales como son la libertad de expresión. ¿Y por qué la libertad de expresión es importante para la calidad de la democracia? Y es porque, a propósito de uno de nuestros autores insignes en la comunicación, que es Hugo Habermas, y recientemente Así es. falleció, su tesis fundamental, entre otras, era que la calidad de la democracia requiere de este espacio deliberativo, racional, fuertemente motivado en las instituciones y en la sociedad, reconociendo que la comunicación era cada vez más activa, menos pasiva y mucho más en estos contextos digitales que hoy vivimos. Esta esfera pública devenida en digital requiere este espacio libre de deliberación democrática, de liberación de ideas y que se ven restringidas cuando no hay suficientes oportunidades, cuando las conversaciones se vuelven muy violentas, muy tóxicas, con pérdida de la civilidad, dijeran algunos, ¿no? De la cortesía, del cuidado de las formas. En lo digital eso se va perdiendo y este registro comunicacional incivil está generando mayor restricción. La gente deja de hablar porque es muy tóxico, deja de Ujú. intervenir porque sale agredido.
Y cuando eso sucede, esas voces que se silencian lastiman la capacidad de deliberar, de discutir los temas y terminan solo aquellas voces que tienen un megáfono incorporado, que tienen los medios, que tienen el poder, el control de las agendas, las únicas que terminan siendo escuchadas. Eso perjudica profundamente el alcance y la salud de la democracia de un país, de una sociedad. No se trata solamente porque en el Ecuador tenemos elecciones y porque la gente puede ir o no a votar. ¿De qué sirve si es que no tiene acceso a información que le permita tomar una decisión informada? ¿De qué sirve si es que cuando quiere participar en otros espacios que no sean los electorales, le prohíben, le ponen todas las leguleyadas del caso y cuando ya por fin declina a la cansada y dice, ya saben qué, renuncio a esta participación, entonces ahí sí comienzan a fluir todos los instrumentos de ley que les habían retenido? Me refiero al caso de Villasís, a propósito de lo último que me parece a mí inexplicable, una burla, un rechazo completo a la institucionalidad y la forma como ha restringido el derecho que tenía una persona de poder participar activamente en las instituciones públicas. Entonces, la calidad de la democracia se viene lamentablemente perjudicando vez tras vez con este tipo de gestos que mientras no tengan contrapesos, pues seguirán imperando camino a la autocracia. Algo importantísimo y es cómo poco a poco existe esta pérdida de confianza tal vez o de espacios de la sociedad civil para el involucramiento activo en los asuntos de interés público y cómo progresivamente y a un ritmo muy acelerado se ha estado cooptando estos espacios para que las voces críticas o disidentes no tengan la oportunidad de intervenir y de participar finalmente. El gobierno nacional, en el caso de Ecuador, ha emprendido una ofensiva clarísima en contra de prácticamente todo aquello que no se alinea con su modelo de gestión, con su administración, e incluso con sus narrativas comunicacionales. Pasa con los periodistas, pasa con opositores políticos, pasa con partidos y organizaciones enteras y también con organizaciones y activistas de la sociedad civil. Entonces, em, ¿tú piensas que el gobierno está siguiendo esa receta de camino hacia la autocracia para tener la cancha completamente a su favor y que no exista ningún tipo de discrepancia en la sociedad? Por supuesto, y parte principalmente de esta premisa, negar al otro. ¿Quién es el otro, políticamente hablando, en la narrativa gubernamental? Ese otro, si es que fuese una persona democrática, creyente de las instituciones, republicano, etcétera, no sé, todos estos valores políticos, jamás desprecian al otro. Ese otro, que es un adversario político, es respetado, tiene ideas diferentes con las cuales puedes no coincidir, pero tienen que estar allí, cuidas que estén allí. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede, no? Cuando hacemos un estudio de de esa narrativa gubernamental que estamos justamente corriendo una investigación al respecto, ese otro no es sino la mafia, ese otro está representado en el narcotráfico o lo narco, El internet algo no siempre sirve con para nada. esta suerte de O adjetivo terroristas. calificándolo a este otro, ¿no es cierto? Ese otro es un delincuente, ese otro es un corrupto, ese otro, no existe otra opción para el otro, ¿ya? Y eso es sumamente peligroso porque por el un lado desprestigia el debate público democrático, que le resta validez, le resta el cuidado de la diversidad de ideas, ¿no es cierto? Inmediatamente queda restringido, pero no solamente queda restringido porque la idea no vale, queda restringido porque odio a quien lo dice. Y esta idea del odio en el formato de sociedad polarizada como la que nosotros vivimos, conduce a esta polarización afectiva, dicen los autores, que es sumamente peligrosa para la democracia porque restringe esas versiones, limita escuchar las otras voces. Entonces, cuando el gobierno
desde su estrategia comunicacional, de alguna manera perjudica, le quita, le resta valor, le resta prestigio a ese otro, entonces lo único que genera es, por un lado, pues obviamente darle mayor volumen, mayor fuelle, ¿no es cierto?, a quienes comparten su propia agenda y por el otro lado, bajarle el volumen, como si de un ecualizador se tratara a la esfera pública, bajarle el volumen a las voces críticas. ¿Y cómo le bajas al volumen a las voces críticas? Tienen distintas maneras. Por el un lado, comprando directamente, ¿no? Voy, compro este medio de comunicación que está haciendo un poco de bulla, me está generando ruido, no, prefiero no lidiar con nada, sino ser, vea, le compro, ¿no? Mm, Y para disimular, compro a otro radio más que está medio en la misma línea para que no crean que es sola y únicamente por usted. ¿Qué otra cosa hace? Capturar salas de redacción. Y se nota así es. inmediatamente, por ejemplo, el trabajo periodístico de Diario El Universo, que ha sido vendido, los hermanos Pérez así lo han manifestado, pues, y nos damos cuenta en el cambio en la línea editorial, ¿no? El momento en que prácticamente los clips, los videos, los titulares, las portadas, le hacen un eco a la agenda gubernamental y a los encuadres gubernamentales, ¿no es cierto? Porque podríamos coincidir en los temas que son importantes, pero en cómo titulamos, en cómo los contamos, en qué perspectivas periodísticamente hablando se utilizan para narrar ese relato, eso es lo que vemos que está cambiando en Diario El Universo, ¿sí? Y lo único que genera, lamentablemente, es, por un lado, perderle valor a la calidad periodística que gozaba Diario El Universo como marca, y por el otro lado, hacer que la ciudadanía siga desconfiando de estas instituciones tan importantes para la democracia como son los medios de comunicación. Menos del 37% de la población ecuatoriana confía en los medios de comunicación. Y eso es sumamente doloroso porque les va a llevar a mirar otro tipo de contenidos que probablemente no han sido verificados, no han estado bajo el proceso riguroso de la producción noticiosa y da paso, por supuesto, a la desinformación y así como a la desinformación también prolifera lamentablemente el discurso violento, el discurso de odio, que es sumamente peligroso, insisto, porque restringe la capacidad de deliberar en democracia. En el Ecuador, Caroline, y tú me sabrás precisar esta inquietud que te voy a plantear, ya existía tiempo atrás, al menos unos 15 años pasado, al menos una arremetida bien significativa contra los medios de comunicación, en principio para tratar de eh, presionarlos a través de acciones del propio Estado e incidir en sus líneas editoriales a través de amenazas, procesos administrativos, juicios incluso, y millonarias indemnizaciones cuando incomodaba al poder. Y en ese entonces la prensa ciertamente mantuvo una postura de independencia y con firmeza continuaron publicando la información sin importar los embates que provenían del Estado. Pero ahora vemos que los medios prácticamente han sido silenciados y en este punto pocos somos los espacios y tengo que decirlo, que mantenemos de independencia a pesar de lo difícil que es. Entonces, em, ¿cómo hacer de esto, de este escenario tan complejo, a nivel de medios de comunicación, ya que tú mencionabas justamente el caso de Diario El Universo, un espacio para que las voces disidentes todavía tengan la oportunidad de encontrar un lugar de participación y de activación ciudadana sin que existan estas represalias desde el Estado que perjudiquen y silencien a quienes todavía mantienen su independencia, porque tú bien lo decías, ha habido casos no solamente de compra de medios, sino que han influido directamente en las redacciones, en las líneas editoriales a través de chantajes económicos o presiones judiciales para Claro. desvincular Yo le doy esta pauta, pero sáquele a ese periodista, ¿no? exactamente, O yo le dejo de molestar para que no le moleste a usted la Contraloría o qué sé yo, el SRI, pero cámbieme los titulares, ¿no? exactamente. Son formas, uno puede decir como sutiles, la verdad es que no hay nada sutil en esto, pero sí
de manipular y de cooptar, como digo, las líneas editoriales, las salas de redacción. Y me encanta que tú hayas hecho esta diferencia entre lo que sucedía en el correísmo y lo que sucede ahora, porque nos es fácil decir, ah, pero pasaba con el Correa. Bueno, reclamaste a Correa, reclama también ahora, ¿no es cierto? Pero adicional a eso, tú lo mencionaste, los medios que se mantuvieron al margen de la captura que el correísmo estaba haciendo, ya sea de las líneas editoriales o de ese sistema público slash gubernamental, propagandístico, de entrega de información, que me parece que se llamaba el sistema El Ciudadano, ¿no es cierto? Ajá, Y los mismos medios cooptados, ¿no es cierto? Que hoy en día siguen estando, pero a función del poder, ¿verdad? Tenía un contrapeso en el sistema medial profundamente marcado. Ahí tú tenías a todos estos otros medios que se llamaban a sí mismos independientes, luego podemos discutir si en verdad lo eran o no, pero básicamente lo que hicieron fue agruparse y situarse para confrontar al poder. Y ese fue un rol fundamental en la época del correísmo, que tuvieron medios de comunicación de mucho prestigio y de mucha trayectoria y tradición, por lo tanto, de importante alcance mediático, ¿verdad? Esto en este momento no existe, ¿no? Hoy existe un sistema medial, en primer lugar, muy a tono con los tiempos, mucho más fragmentado de lo que así existía en el tiempo del correísmo. Hoy existe una conversación muy fuerte en la esfera pública digital, en buena medida alentada por este tipo de contenidos y plataformas digitales que a partir de ciertas líneas noticiosas, pues incrementan visualizaciones y son los espacios en donde el gobierno ha encontrado eco para poder, vía pautaje, ingresar con sus líneas editoriales. Y en el otro lado, diremos, de este espectro, en aquel espacio en donde se hace un contrarrelato al poder, por lo general son pequeños espacios digitales, por ahí dos que tres medios que comienzan un poco a decantar por la crítica al poder, no me estoy refiriendo que si se vayan a la izquierda, al centro o a la derecha, pero que ajá. han sido capaces de observar con ciertos titulares al poder, pero que son cada vez menos y que no son claramente visibles. Entonces, la democracia en ese contexto que debería nutrirse por las diferentes versiones, se ve cada vez más comprometida, primero, a las estructuras más polarizadas, segundo, a una voz cada vez más elevada, ¿no es cierto?, con más potencia, con más fuerza, con mayor cantidad de decibeles, que es la voz gubernamental. Pero a diferencia del correísmo, lo que sucede ahora es que ese relato gubernamental puesto como megáfono no encuentra un correlato en la vida diaria. Me explico. Podría decir Diario El Universo, no más apagones, dice ministra, pero Ajá, hay apagones. así es. Entonces, podría haber dicho tranquilamente, estoy inventando Ecoavisa después de la entrevista a María José Pinto, ya existe un plan para solucionar la salud y se mueren los niños en Taisha. Entonces, como no hay un correlato con la vida, todavía no le alcanza al presidente Novoa toda esa arquitectura medial para poder llevar adelante sus propósitos en materia de agenda. Y eso es lo que precisamente explican números que todavía, o resultados electorales como el 16 de noviembre, o los números de hoy que en cuanto a credibilidad al presidente Novoa le tienen por debajo del 27%. Y es Ujú. precisamente porque podremos escuchar la voz gubernamental en toda esta arquitectura que hemos tratado de describirla, pero no hay un correlato con la realidad. Caroline, el correísmo ciertamente, como tú bien refieres, tuvo prácticamente a toda la prensa ecuatoriana, no quiero decir que en contra, pero sí mantuvo una postura firme e independiente y continuó haciendo su trabajo de reportería e investigación pese a todas estas amenazas y presiones que sufrían, incluso salidas del aire, despidos de periodistas críticos y un escarnio público muy repetitivo y continuo a través de estas sabatinas. Pero en el caso de Daniel Noboa eso no está sucediendo porque él tiene prácticamente a toda la prensa, a las grandes corporaciones mediáticas alineadas a su gobierno. Entonces, a Correa no se le dio, digamos que tanta cancha
gracias al trabajo de los medios de comunicación que mantuvieron esta independencia, pero con Noboa está pasando un fenómeno completamente opuesto, al menos en términos de medios de comunicación y prensa. Entonces, él tiene, bajo estas condiciones, las cosas mucho más sencillas que el expresidente Correa para cooptar estos espacios y sobre todo para que no exista oposición a su gobierno y que los casos de corrupción que ocurran, que muchos de ellos han sido documentados, no trasciendan al mismo nivel que ocurrió con Correa, que existe todavía ese estigma y ese temor en la ciudadanía y cargan con el peso de todo lo que la prensa en su momento reportó sobre ellos. Con Nova no va a pasar eso entonces. O sea, mientras no existan procesos electorales que le pongan freno a la gestión del actual gobierno con sus resultados, va a ser muy difícil un cambio en administración. Ayer me preguntaban qué creo yo que va a pasar, por ejemplo, con Diario Expreso. Y yo mencionaba, ojalá me equivoque, pero lo que creo que va a pasar es que no van a descansar hasta que el grupo Granaza pierda el control de las acciones y, por supuesto, de la línea editorial de tanto Diario Expreso como Diario Extra. Así es, Ya comenzaron en esa ruta y como lo hicieron en ese momento la vicepresidenta Abad, van a continuar hasta que terminen las consecuencias que el presidente necesita en términos de apagar voces críticas, ¿no? Entonces, y no me sorprendería que eso se dé en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado más de una vez, y insisto, ¿no? Con los diferentes casos que hemos visto, que ha sido capaz de no encontrar frenos, de inclusive, o sea, a ver, perdón, ya la primera alerta debió haber sido cuando asaltó una embajada, o sea, así es. con todo respeto de una población que además podría haberle aplaudido. En derecho no se debió haber hecho esa situación y a nivel internacional quedamos como un país muy difícil de entender en su diplomacia pública, que sigue teniendo conflictos a nivel diplomático, pero que acá a la interna la gente hasta le aplaudió. Y en este momento, si aplaudiste esto, pues chántate esto de acá, dijeran algunos, pero básicamente es este tipo de gestos, de reacciones, lo único que nos están dando información es de que son actitudes que no van a parar hasta que no encuentren frenos institucionales o frenos electorales en términos de resultados electorales que en verdad lo impidan. Y aún así, ojo, por ejemplo, el 16 de noviembre la población dijo no a las bases militares, ¿verdad? Así Por es. las razones que sean. Pero en una entrevista a Bloomberg acaba de decir que animaría que vengan y que hagan ejercicios militares en el Ecuador, Que ya los a están sabiendas de lo realizando, que ha ¿no? reportado el New York Times. Exacto, a sabiendas de lo que ha reportado el New York Times, de que es lo que se bombardeó en Sucumbíos, al parecer no ha sido ninguna fábrica de droga o bodega de droga, sino una granja lechera. Y ya estamos recibiendo reportes de familias de humildes pescadores en Manabí, en donde están buscando a sus desaparecidos y en donde esas lanchas pesqueras están con temor de salir a buscar su alimento y su ingreso diario porque los están también bombardeando. Esto con el permiso del gobierno, a pesar de que la población le dijo no a una intervención como la de una base militar. En el fondo, ese tipo de colaboración internacional sin ningún tipo de contrapeso es lo que estamos viviendo y el presidente ha ofrecido incluso más. Entonces, a pesar incluso de tener una restricción como resultado de la consulta popular, el presidente sigue encontrando maneras de hacer lo que en sus propósitos considera bien. Caroline, ¿cómo se explica entonces que, y tú ya lo anticipabas en esta respuesta también, que la ciudadanía haya tenido esta fascinación en principio y este respaldo prácticamente unívoco hacia las acciones autoritarias del presidente como incursionar en una embajada norteamericana? Yo personalmente en su momento pensaba que esto tenía o guardaba relación
con el hecho de que el gobierno anterior, el de Guillermo Lasso, se caracterizó por tener una mano muy tibia, ser muy blando y claro, mucho se hablaba del respeto a las instituciones, a la independencia de funciones, a no interferir con el trabajo de los organismos del Estado y mantener distancia sobre, digamos, todas las entidades públicas, pero Noboa ciertamente ya ha cooptado el Estado y no será ese vacío de esa dosis esperada y necesaria tal vez por mucha gente en nuestro país de autoritarismo, lo que hace que se justifiquen, se validen e incluso se legitimen esas acciones arbitrarias. Claro, fue muy hábil en manejar el efecto shock para quienes todavía le dan validez a lo que sucedió en TC Televisión, que, insisto, no es que no hayan amedrentado a nuestros colegas, sino que las razones o los autores intelectuales de ese hecho probablemente son de mucha sospecha hoy por hoy, con mayor Claro, razón. Además, ayer acabamos de recibirlo, ayer creo que fue noticia de que uno de los implicados acaba de fallecer por una situación de salud, es decir, seguimos sin tener información sobre qué mismo pasó con ese asalto a TC. Pero ¿por qué traigo el asalto a TC a colación? Porque vivimos un efecto shock y cuando la ciudadanía vive un efecto shock, acepta cualquier cosa. Y eso es básicamente lo que sucedió. Aceptamos militares en las calles, aceptamos 3 puntos más del IVA sin chistar. En ese mismo contexto se vivía lo del 7 de abril del 2024 porque se puso inmediatamente un relato sobre la firmeza, sobre lo duro, sobre la mano dura en sí mismo poniéndolo narco como adjetivo calificativo de ese otro, nuevamente, ¿no? Volviendo a la conversación anterior. Y si bien es cierto, no fue todo el país, porque la respuesta a las preguntas 3 y 4 de aquella consulta electoral del 21 de abril nos dejaron ver que no todo le decían sí al presidente Novoa, pero sí en materia de seguridad y el relato sobre la oposición, eso sí calzó y cuadró en la conversación sin mayor restricción, por más que sí habían voces fuertes, duras, instituciones que se pronunciaron en contra, incluso los organismos internacionales hicieron lo suyo, a nivel interno, a nivel de la casa, había de alguna manera una línea más que acogía, diríamos, con mayor presteza esta agenda gubernamental. Esto va a cambiar conforme avanzan los meses, pero tiene una ventaja el presidente para solventar las crisis que tiene y es lo que explica en este sentido la teoría de la atribución. Por ejemplo, volviendo al año 2024, la famosa crisis del estiaje, los así es. apagones, la culpa era del gobierno anterior, que no preparó bien, la culpa también era de Correa, porque para qué variar aquello que ya era costumbre, y también la culpa hasta fue de San Pedro. Entonces, la habilidad que tuvo el presidente en ese tiempo era precisamente diluir las responsabilidades. Esa es una habilidad que hoy, a 2 años y un poco más de su administración, ya no puede hacer. Y por esa razón pasa lo del 16 de septiembre en Cuenca, los resultados del 16 de noviembre en la consulta popular. Entonces, si bien es cierto, tiene la habilidad de disminuir las voces críticas en el sistema medial, tiene la habilidad de distraer a través de los distintos ataques judiciales, electorales, a los partidos políticos de oposición, de tal manera que no se puedan agrupar, les adelanta las fechas de elecciones para que no tengan el tiempo de organización, pues tratando en ese sentido de jugar en cancha inclinada y sin arquero en el fondo, es posible que la ciudadanía reciba este tipo de gestos y de actitudes ya no con la misma complacencia de los primeros meses de la administración de Novoa y por eso creo yo que el gobierno necesita presentar resultados concretos en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, para poder llegar con mejor salud para noviembre, salud electoral, me explico. Caso contrario, el discurso de por cualquiera menos por Novoa puede terminar creando un espacio sumamente perjudicial para el gobierno y una lección más en materia electoral para ver qué hace el presidente con eso, ¿no? Este vacío de organizaciones políticas que el presidente está generando con esta persecución a las organizaciones políticas,
con esta proscripción de la Revolución Ciudadana, los procesos de eliminación de partidos y el anticipo de elecciones. En cuanto a la polarización que tenemos en el país, ¿crees tú que en alguna medida eso pueda disminuir quitando a los contendientes de la papeleta, o puede ocurrir el efecto opuesto y recrudecerse y generar justamente esto que tú ya nos decías y que pasó en noviembre pasado, que es que exista un voto de rechazo, ya ni siquiera a lo que el presidente plantea, sino al presidente per se como figura política, como mandatario, obviamente, y como quien está encabezando esta lista electoral ahora que no va a tener prácticamente adversarios en papeleta? Va a depender mucho, querido Álvaro, de cómo se comporte la oposición, de la habilidad que tenga la oposición de leer estos gestos y de jugar bien sus cartas. Por ejemplo, si en el contexto de la consulta popular del 16 de noviembre pasado, la oposición hubiese tenido una participación más fuerte, prácticamente liderando ciertos discursos, poniéndose en la primera fila en las marchas, haciendo, diremos, gala de toda su maquinaria electoral, es muy probable que la ciudadanía no se hubiese unido de esa manera, no se hubiese autoconvocado de esa manera. Pero tuvo en ese sentido, a mí me parece una muy importante lectura la oposición con la habilidad de mimetizarse desde estos espacios ciudadanos con la población y hacer una sola fuerza, con un solo relato contra el convocante de la consulta popular, ¿no? Y creo que si es que eso se vuelve a dar ahora en noviembre, por eso hablaba de esta idea de con cualquiera menos con Novoa, si la oposición es capaz de reaccionar de esa manera, es posible que al unificarse en ese relato puedan permitir que la población pueda darle una lección importante al gobierno, un contrapeso que no sea capaz de evadir. Pero si la oposición juega las cartas que el gobierno quiere que jueguen, comienzan a pelearse entre ellos, buscando una tercera vía, como lo dicen, tratando de ver quién puede ser el mejor entre todos los peores, que es lo que hemos visto lamentablemente. Es muy posible que el votante se encuentre en la urna ese 29 de noviembre y prefiera la opción más conocida, la opción que más ha visto en la tele y no necesariamente opciones que le permitan alzar su voz en contra de lo que considera que está mal, sino más bien relegarse, casi que resignarse a aquello que en la papeleta podría estar. Entonces, eso es preocupante porque la oposición necesita recuperar la forma como actuó en noviembre pasado para reorganizar sus fuerzas y pensar mucho más estratégicamente. Se le debe delegar entonces esta responsabilidad de activación y de participación e involucramiento a la ciudadanía y la oposición. ¿Consideras tú que, dada el contexto actual, debería mantener tal vez un poco de distancia respecto a lo que está pasando? ¿O definitivamente tienen Oye, que... bastante sería con que no se peleen más. O sea, bastante sería que dejen de estarse echando las culpas, es que tú fuiste correísta y tú no fuiste correísta, o que no, o sea, ya bastante fuera con que ellos comiencen por salir de ese relato, porque si siguen allí, les va a pasar, sobre todo a los de la derecha, la misma cosa que ya les pasó en el 2025. Noboa los arrasó completamente. Claro, y La desde esos izquierda tiene sectores ahora. continúan diciendo que con el correísmo a ninguna parte, o sea, que no pueden hacer una alianza con ellos de ninguna forma. Exacto, exacto. Entonces, ok, vayan e inténtenlo y traten de ser la tercera vía. El único beneficiado de eso va a ser Daniel Noboa. Y de repente, pues no se están dando cuenta o los egos personales políticos son mucho más fuertes que pensar en función de país y de ese contrapeso que tiene que hacerse como ciudadanía, como instituciones políticos partidistas, que son los partidos políticos de instituciones, para tomar las cosas con seriedad y con altura de miras, algo que todavía no logramos ver.
Caroline, ya para cerrar esta corta entrevista que nos has dado y Ujú. agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado en este espacio, un gusto tenerte Gracias a ti. y el equipo del Balance es fan de tu trabajo, eso te queríamos decir también. Un Te saludo van, muy cariñoso. Qué justamente amable. te queríamos mandar un abrazo a la distancia porque seguimos mucho tu trabajo y Gracias. la inquietud es, o sea, ¿qué le espera entonces al país en un contexto tan complejo? Porque, claro, existe el riesgo de que en las elecciones, tal como están dadas las cosas, no gane la Ujú. mejor opción, como ha sido costumbre en nuestro país, que gane el que tenga que ganar menos tal. Entonces, se repetirá esa misma receta aquí, pero ahora con la diferencia de que va a ser Daniel Noboa el que va a ser tal vez el que por el que la gente no quiera votar, es decir, vamos a votar por cualquiera menos por Novoa porque Cualquiera. ha hecho todo esto durante su gestión. Álvaro, no hay otra opción para noviembre. ¿Y por qué no hay otra opción para noviembre? Porque hay muy poco tiempo para posicionar relato, candidaturas, proyectos. Y esa es la habilidad de haber removido, de haber adelantado las elecciones que probablemente Diana Tamay no se da cuenta. Y es que requiere la sociedad tiempo para discutir, para deliberar, para conversar. Eso no vamos a tener y lo único que llega el Ecuador o cualquier estratega electoral para noviembre es a trabajar sobre ideas que ayuden como atajo mental a tomar decisiones a partir no de la racionalidad, sino de las emociones. Esa va a ser la campaña que vamos a ver, lamentablemente. Ahora, la oposición, si logra ser inteligente y mimetizarse nuevamente con la ciudadanía, puede conseguir el resultado que quizás puede estar buscando, replicando el mismo proceso del 16 de noviembre. Pero si no se organiza, si no va a ser esa línea, lo más probable es que terminen generando un espectáculo tan triste que de esto se termine beneficiando el gobierno. Perfecto, querida Caroline, te agradecemos A muchísimo ti. el espacio que nos hayas dado. Perdóname que Muchas me gane la gracias. risa, No pero te aquí un compañero acaba de tener un pequeño accidente con una de las cámaras. Te agradecemos un montón el tiempo que nos No has te dado. preocupes. Siempre las puertas de este medio de comunicación están abiertas. Apenas estamos empezando, Gracias. como ves, es un Ya proyecto al que le sabes. estamos apostando todo y bueno, que nos acompañes es un gusto siempre. Así que nada, te agradecemos Gracias a muchísimo el ti. tiempo. Un abrazo grande. Hasta luego. Cuídate mucho, Caroline. Amigos, después de este pequeño espacio publicitario, volvemos con más con nuestro espacio de análisis y opinión, pero antes, desde luego, un espacio publicitario.